En Visión Global, la tertulia de los negocios. Diecisiete minutos de las 9, de las 8 en la Comunidad Canaria. Ahora sí arranca ya la tertulia con don Luis Cazorla en los estudios centrales de Radio Intereconomía. Don Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis Cazorla es profesor de Derecho Mercantil y abogado. Vicente Montañez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Socio director de VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Y don Antonio España, buenas noches también. Buenas noches. Antonio España es colaborador de El Confidencial y de Visión Global. A lo mejor tenemos oportunidad de hablar también con el profesor Juan Laborda a lo largo de los próximos minutos aquí en la tertulia de Visión Global. Bueno, me gustaría una primera opinión vuestra respecto al asunto de los ERE falsos en Andalucía, este juicio oral que se abre ahora a los expresidentes Griñán y Chávez, y cómo puede afectar esto en una precampaña y campaña electoral cuyos sondeos están situando ya en dos frentes, al frente de izquierdas por encima del frente del centro-derecha, PP Ciudadanos, y por lo tanto a un gobierno de izquierda con Unidos Podemos por encima del Partido Socialista Obrero Español. Vicente. Bien, yo creo que afectar... Pues probablemente no sea de los temas que más afecten bajo mi punto de vista, básicamente porque al final la ciudadanía ya tiene prácticamente descontado que esto va a ser así, es decir, ya llevamos mucho tiempo dándole vuelta, las explicaciones parecían más que claras y ahora lo único que se hace es... Dices a los ERE, falsos. Sí, en referencia al tema de los EREs. Y ahora lo único que se hace, bueno, pues es confirmar que efectivamente, bueno, pues han sido imputados por estos delitos y parece ser que el tema va a ser así. Desgraciadamente es que ya nos estamos acostumbrando a que todos los días tengamos casos de corrupción y tengamos casos de corrupción por todos los partidos, con lo cual yo creo que no va a ser precisamente lo que más afecte, es decir, la posición del PSOE ya venía dañada en el momento en el que fue incapaz de conseguir un consenso, de conseguir un acuerdo, y yo creo que ahí ya realmente empezó eso, junto a las luchas internas, lo que está alojando pues en estos momentos los sondeos, ¿no? Que desde luego va a pasar muy probablemente a una tercera posición. Lo que pasa que, por ejemplo, ayer conocíamos algunos detalles también de sondeos de cómo quedarían ayer, antes de conocerse la apertura de juicio oral a Griñán y a Chávez, de cómo quedarían las elecciones nacionales en Andalucía, y el Partido Popular estaba prácticamente por encima del Partido Socialista Obrero Español, sin que se conociera la apertura de juicio oral y por lo tanto sin que Podemos todavía pudiera utilizar directamente este caso de fraude en Andalucía. Eso probablemente cambie la dinámica de algún voto, al menos en Andalucía. Yo es que en general creo que Podemos, si tiene una habilidad especial, es la de captar votos. En general la izquierda, y Podemos lo ha demostrado sobradamente en captar votos en las dos últimas semanas en plena campaña. Es decir, y para eso utilizarán lo que sea necesario, como ya demostraron en las anteriores elecciones. Es decir, pensemos que los sondeos 15 días antes les daban algo así como que 10 escaños menos, ¿no? Yo creo que muy probablemente pues haya un empujón de última hora, bueno, pues porque al final también se encuentran en una posición en la que tienen poco referente, poca historia, donde pueden alegar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Luis. Sí, a ver, yo creo que, vamos, desde la perspectiva puramente jurídica es verdaderamente grave, es un autoprocesamiento, tanto de Griñán como de Chávez. Y además de otros consejeros, más, pero bueno, estamos consejeros. centrando Entonces, el foco en seguramente desde la estos. perspectiva política es algo que en la medida en la que existe la imputación pues ya estaba ciertamente descontado, se podía, pero el efecto, digamos, del momento de que se produzca ese procesamiento de estas dos figuras del Partido Socialista junto con los 6 consejeros, yo creo que evidentemente bien no va a venir. Se produce un momento de campaña electoral y en el que bueno, pues va a poner en dificultades evidentemente en Andalucía al Partido Socialista. Sí, sí, y luego además en una comunidad autónoma, Andalucía, donde digamos que se giraban las miradas que no aceptaban a Pedro Sánchez para liderar el Partido Socialista Obrero Español, pero evidentemente todo puede cambiar, porque si al final esto afecta al PSOE y el Partido Socialista pierde las generales en Andalucía frente al Partido Popular, Susana Díaz, este referente y recambio de Pedro Sánchez,
tiene pocos catalizadores para intentar arrebatarle la Secretaría General a Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista. Es decir, cambia el panorama, o podría cambiar el panorama de una manera importante. Sí, yo creo que, bueno, yo no creo que electoralmente, porque como bien decía Luis Cazorla, el electorado andaluz seguramente ya hubiera descontado este caso de corrupción, era simplemente la constatación de algo que es un hecho que era esperado. Yo no sé si electoralmente va a tener mucha repercusión, desde luego debilita la figura de Susana Díaz en Ferraz, y yo creo que también debilita la figura de Pedro Sánchez, porque él hizo bandera de la anticorrupción en la anterior campaña. Recordemos el debate que le llamó prácticamente indecente, bueno, prácticamente no, le llamó indecente a Mariano Rajoy a 1 metro de distancia, abanderando, y esto le deja en una posición muy, muy debilitada. Y creo también que afecta indirectamente, pero de forma bastante sustancial, a Albert Rivera y el Partido Ciudadanos, que sustenta al PSOE en el gobierno de la Junta de Andalucía y que ha llevado como candidato en las anteriores legislatura fallida al propio Pedro Sánchez. Y Albert Rivera es otro de los que se posiciona muy fuertemente como abanderado. Entonces, efectivamente, deja en una situación delicada y seguramente fortalezca la postura de Unidos Podemos. Luis, ¿cuánto tiempo puede durar este juicio? Bueno, yo la verdad es que no... largo me lo fiáis, ¿no? Sí, depende mucho de las circunstancias del juego. Yo no soy penalista, además ahí no te puedo ayudar con precisión, pero vamos, depende mucho de cada tribunal. Ahí no hay un plazo legal establecido. Pero nos podemos ir algunos años, porque hay otros juicios que han durado más de 5 años. Vicente. Sí, además yo creo que esto era, no sé, corregidme, pero creo que era una pieza separada. Es una de ellas, pero creo que 6 más, ¿no? O sea, con lo cual... Bueno, el caso Gürtel o el caso Púnica, que es de un orden de magnitud menor, es decir, 10 veces menos que importe que el caso de los SERES, o el caso también de los cursos de formación, que también ayer tuvimos noticia. ¿Cuántos años llevamos hablando? Pues casi los mismos que de los SERES. Lamentablemente, en este país... la justicia no se caracteriza por su rapidez ni su celeridad, y tampoco las dimisiones ni las responsabilidades, la toma de responsabilidades, la asunción de responsabilidades políticas por parte de los afectados. Bueno, quería preguntaros también por otra resolución, una del Supremo hoy, en torno a las empresas de renovables. Al final el Tribunal Supremo lo que ha venido a decir es avalar el recorte de 1.700 millones a las renovables del Ejecutivo, que todavía está en funciones. El Tribunal desestima con 2 votos en contra 3 de los recursos testigo de los cientos de denuncias presentadas por las empresas de renovables. ¿Esto cómo lo interpretamos, Cazorla? Bueno, el pronunciamiento del Tribunal Supremo es un pronunciamiento muy esperado, que ha seguido además un procedimiento específico al ser muchos presentados similares de procedimientos de testigos. Se seleccionan una serie de ellos, se resuelven, que servirán de base a los que vienen posteriormente. En cuanto a su contenido, hay 2 votos particulares, lo cual quiere decir, veniendo además de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, pues que ha sido un tema seguramente muy debatido, porque jurídicamente es una cuestión complicada. Es un pronunciamiento que lo que hace es sustentar un poco el cambio normativo y por lo tanto el sistema delimitado a partir del año 2014. Da cobertura a ese cambio y por lo tanto parece desde esa perspectiva pues la solución más esperable, porque lo contrario hubiera sido un verdadero problema, ¿no? A partir de ahí lo que se debate son lo que se llaman principios jurídicos, fundamentalmente, o muy como son la seguridad jurídica, la retroactividad de las normas, que en muchas ocasiones sirven para justificar una cosa y lo contrario, es decir, son muy poco precisos en determinadas ocasiones, y por lo tanto aquí lo que se decía es que se ha vulnerado la irretroactividad de las normas, es decir, que se habían retirado unos derechos ya consolidados por parte de los productores de energía renovable, y lo que viene a sentenciar o recogerse en el pronunciamiento de la sentencia, muy a grandes rasgos, porque es mucho más técnica, es que no hay esa retirada de derechos, porque no había unos derechos en sentido estricto, había unas simples expectativas,
y que, bueno, pues que en la medida en que eran unas expectativas, lo que no puede es estar el régimen económico petrificado e impedirse el cambio, ¿no? Entonces es un debate entre la irretroactividad sobre derechos ya consolidados o la retroactividad sobre simples expectativas que pueden ser cambiadas con la evolución de la norma, ¿no? ¿Contra este fallo cabe alguna posibilidad de presentar recurso o no? En el ámbito interno no, desde el Tribunal Supremo es nuestra máxima instancia. Si no hubiera problemas de procedimiento formal, pues no lo habría, no hay otro recurso. De hecho, la norma de la que proviene el Real Decreto, el Real Decreto Ley del 2013, fue impugnado ante el Constitucional por motivos de constitucionalidad, de no cumplir con determinados preceptos de la Constitución. Esto la vía que se ha seguido es la vulneración de determinadas normas de rango legal, ¿no? Entonces, una vez agotada la vía del Constitucional y otra vez y en segundo lugar agotada la vía del Supremo, en principio quedará la vía de los arbitrajes internacionales, porque esta cuestión también está siendo sometida a arbitraje en el ámbito internacional, arbitrajes que algún laudo se ha producido ya sustentando también la posición del Estado frente a lo que se esperaba, que es que precisamente en el ámbito internacional se corrigiera, porque hay que entender. Evidentemente, el pronunciamiento de la Sala del Tribunal Supremo, insisto, yo no lo he leído con detalle, lo tengo que leer, pues será como son sus pronunciamientos, muy sólido y correctamente justificado, pero no deja de ser una posición de sustentar la evolución del sistema, que era lo esperable. Es que un pronunciamiento en sentido contrario sería muy complejo. Ya. Lo que pasa es que aquí las empresas, ¿en qué situación quedan? Antonio, España. Bueno, más que las empresas, los inversores, bueno, y, inversores, sí. y los que habían puesto tanto particulares como fondos. Pues quedan en una situación, evidentemente, ellos habían hecho sus casos. Bueno, y también la banca que había financiado vía Project Finance o financiación de proyecto todas estas inversiones. Pero claro, aquí el error está precisamente en asumir que esto iba a ser de por vida y que nunca iba a poder llegar un gobierno subsanando los errores. O sea, ese es un negocio, desde mi punto de vista. Es decir, esto se pone en marcha en la época de Zapatero y luego yo creo en el gobierno del Partido Popular el que decide parar. Claro, y seguramente un problema asunto, inicial, ¿no?, que se soluciona con otro problema. Es decir, es una bola que se va haciendo muy grande, una subvención, un tipo de energía que, bueno, pues se produce como se produce, y luego en el momento en que se ve que ese sistema no es sostenible, bueno, pues se le pega el recorte de la manera en la que se produce. Bueno, pues yo creo que cualquier inversor cabal, obviamente cada uno intenta aprovechar y arrimar el asco a su sardina, pero sabía que eso era absolutamente insostenible, que no puedes pretender recibir primas que son varias veces por encima de lo que es el coste de la energía. O sea, es que el precio final. Con lo cual eso está generando un déficit que tarde o temprano alguien tiene que pagar. Y eso cualquier inversor, a la hora de analizar un proyecto, aparte de obviamente mirar la rentabilidad, tiene que mirar los riesgos regulatorios y los riesgos legales y saber que se puede enfrentar un cambio futuro de... Siendo eso cierto, porque evidentemente lo que ocurre es que en una de las variables en este tipo de inversiones internacionales que se tiene en cuenta es el riesgo país o el riesgo regulatorio. Evidentemente esto no favorece. Quiero decir, podemos valorar si la normativa reconociendo las primas originales era apropiada o no, pero el hecho de que se produzca un cambio de las reglas del juego a mitad de partido, pues evidentemente aumenta lo que es el riesgo país y la inseguridad para inversores extranjeros que lo que ven es que más allá de que fuera correcta o no esa prima, pues se produce un cambio normativo brusco de momento a mitad del partido. El tema es que si el partido estaba amañado en origen, entonces que te corrijan un partido que en origen está amañado, pues eso obviamente que protestarán y están en su legítimo derecho, pero hay que entenderlo. O sea que lo normal es que los ciudadanos no paguemos de más por el beneficio artificialmente ampliado por el gobierno a una serie de inversores. O sea, esto no es mercado libre. O sea, si esto fuera mercado libre estaría totalmente en contra, pero es que no es mercado libre, es fruto de una decisión administrativa errónea al principio y que luego se está corrigiendo para que los ciudadanos no paguemos por esa decisión errónea. Yo lo veo perfectamente lícito y conforme con la decisión del Tribunal Supremo. A mí me gustaría dar un enfoque un poco distinto. El problema, yo creo que desde el punto de vista jurídico se ha definido perfectamente y estoy de acuerdo con mis compañeros, pero vamos a ver, en un país donde uno de los principales problemas a nivel empresarial que tenemos es la competitividad, a nadie se le puede escapar que el coste de la energía es algo que impacta directamente en esa competitividad. Y este país tiene una dependencia energética del exterior brutal. Entonces, al final, el planteamiento de las renovables era un planteamiento que lo que permitía era que de una vez fuéramos capaces de empezar a generar energía por nosotros mismos.
cualquier tipo de inversión de infraestructuras siempre supone un déficit, siempre supone un coste. Aquí el error estuvo en que se repercutió sobre la tarifa y por tanto sobre el ciudadano, pero en definitiva esto era algo que había que hacer, y prueba de que lo que ha habido es un parón inmediato en el año 2004 cuando aparece esta situación es el hecho que del 2004 al 2014 el impacto de las renovables duplicó, pasando de ser de un 19% a un 42%. Pues bien, en 2015 ya directamente bajó un 37%. En definitiva, creo que esto es algo que deberíamos de haber sostenido en cierta medida, porque al final era una inversión en unas infraestructuras para generar una energía que es verdad que tiene un coste y un impacto económico fuerte al principio, pero que nos daría una sostenibilidad. En estos momentos estamos a merced de seguir importando prácticamente la totalidad de la energía. Pero estás apostando por las fuentes alternativas. Por algo tendremos que apostar. Es decir, a mí lo que no me gusta es en exceso... Eso bajaría el coste de la energía para las empresas y las haría más competitivas. Vamos a ver, son de las alternativas. No, vamos a ver, en el corto plazo no es así, pero en el medio largo plazo sí. La pregunta es, bueno, ¿a qué dedicamos el déficit público? ¿Lo dedicamos a mantener el circulante o lo dedicamos a mantener inversiones de este estilo? Es decir, yo lo que no opto es porque al final esto se repercuta sobre la tarifa. Es lo que a mí no me parece del todo bien. Vaya. Es que si no se repercute sobre la tarifa, se repercute sobre los ciudadanos vía impuestos. Estamos en las mismas. Bueno, pero el tema... cuando se montó la infraestructura hidráulica en este país, o cuando se han montado las infraestructuras de las redes viarias, o cuando se han montado los AVEs, o en definitiva cuando se ha montado cualquier tipo de infraestructuras, se ha repercutido de una forma directa o indirecta sobre el ciudadano. Luis, no estoy de acuerdo con esa afirmación. Cuando se montaron las estructuras hidráulicas, hubo una época, desde luego, que fue la época de Franco, cuando se construyeron los pantanos, de acuerdo, pero las empresas eléctricas, la inmensa mayoría, quitando Endesa, que fue de titularidad pública, todas tienen un origen privado y todas se crearon a principios del siglo XX con capital privado, y emitiendo bonos, emitiendo deuda privado, y con eso se construyeron la mayoría de las infraestructuras. Y así ha sido hasta bien entrado hasta la época del franquismo y del intervencionismo. A ver, Luis. Lo que ocurre con el tema de las renovables es que se juntan muchísimas cuestiones que tienen que ver seguramente con una política energética que desde hace muchos años pues ha pegado muchos bandazos. Seguramente todos podemos estar de acuerdo en la necesidad, teniendo en cuenta nuestra situación en términos energéticos, de fomentar las energías renovables, que además ha terminado o ha permitido que seamos una primera potencia a nivel mundial en estas cuestiones, por ejemplo, en todos los ámbitos. Lo que ocurre es que se hizo de una forma pues seguramente que no debería haber sido así. Se produjo un efecto llamada por la excesiva retribución o la excesiva prima sobre esas energías, que llegó, y lo digo con conocimientos en la participación en proyectos de estos, a generar que mientras que había proyectos que efectivamente estaban instalados en el momento en el que tenían que estar para recibir la prima, había otros que no estaban instalados, estaban las placas encima del suelo y se cumplía con una serie de hitos administrativos y se adquiría el derecho a la prima. Ese fue el gran problema, el efecto llamada y la cantidad de gente que entró en el sistema sin ser plantas realmente establecidas. A partir de ahí, además, dentro de la gestión de un sistema eléctrico, a los técnicos de la gestión del sistema hay que la energía renovable les gusta desde la perspectiva de la gestión del sistema en su conjunto como un complemento, no como la base central del pool energético de un país. Entonces, insisto, se mezclan sistemas o problemas del efecto llamada que se produjo por la normativa tal y como estaba diseñada, se mezclan problemas de la imposibilidad de gestionar en el conjunto del sistema toda esa cantidad de energía renovable o la dificultad. Y luego, además, se le añade el problema de cómo se retiró esa ayuda previamente concedida con un efecto llamada seguramente incorrecto. Con lo cual es una bola de dimensiones gigantescas, a la cual se unen otros problemas como el déficit de tarifa, al que ha habido que tratar, y que todos están interconectados seguimos tratando, y que el Supremo ha tenido que enfrentarse, y seguramente con un pronunciamiento que yo entiendo como el más razonable. Es que lo contrario hubiera generado un problema en el sistema muy importante. Pero, para muestra un botón, ya nos acordaremos, pero en el 2008 en septiembre entraba en vigor un decreto que cambiaba ya la norma y la forma de establecer las primas, sobre todo a la fotovoltaica. A la fotovoltaica. En los 2 últimos meses antes de que entrara en vigor, porque eso fue un real decreto que se había anunciado meses antes, la capacidad instalada de fotovoltaica en este país se triplicó.
En 2 meses. ¿Eso en qué cabeza cabe que sea? Y solamente por un mero hecho administrativo. Que además no estaban, No como digo, tiene no estaban ninguna lógica. instaladas. O sea, eran placas, eran Sí. plantas, muchas de ellas que estaban, se hacía una fotografía aérea y se veían que estaban de los paneles en el suelo. Si habéis tenido un hito administrativo que daba derecho a la retribución y punto, nunca Así sabían, es, sí no es. estaban funcionando. Con lo cual, seguramente todo eso ha influido después es como el en la algodón, necesaria que no se marcha atrás. recogía, ¿no? Simplemente se plantaba, pero Claro, no, entonces, no se recogía. cantidad de inversores que efectivamente había proyectos que han sufrido, un proyecto sólidos, realmente pensados, con un project finance que lo sustentaba, con realmente montado y funcionando, que ha sufrido las consecuencias de esta retirada de retribución, mientras que había otros proyectos que directamente es que no estaban instalados y que son los que han generado un poquito esta necesidad de marcha atrás. Bueno, recuerdo a los oyentes que si alguien quiere intervenir, pues porque se siente en un momento determinado aludido, pues puede hacerlo siempre a través del 91 533 1851. Repito, 91 533 1851. Antonio, ¿querías decir? Es más, esto a lo mejor suena también anécdota y no quisiera hacer categoría de la anécdota, pero se han reportado, se han registrado casos de gente que instalaba un grupo electrógeno por las noches para enchufar y generar artificialmente electricidad. Sí, en más de una ocasión. ¿Cómo sería de sobreprimada ese tipo de energía para que compensara el coste del gasoil? Y se ha sancionado a parques solares porque tenían producción solar nocturna. Sí, efectivamente. Pero, insisto, esto no tiene por qué ser la tónica general. No, de los pero inversores. Sucedió y en más de una ocasión. Pero esto es lo que pasa cuando el Estado pues mete la zarpa en los temas que deberían estar sujetos pues a una normalidad de mercado. Bueno, hablemos de impuestos y de déficit. A ver, Luis, ¿es posible bajar los impuestos y a la vez reducir el déficit? Como dice Saez de Santa María y los del PP. Pues hombre, es complicado Quiero recordar solo los precedentes. Que hasta abril, lo que llevamos de año, hasta abril ha caído la recaudación en más de 5.000 millones. Por eso, si a eso se une que no se producen o no se han producido reformas estructurales, seguramente algunas medidas se han tomado y algún camino se ha empezado, pero de la intensidad que deberían haberse producido, si se pretende reducir déficit rebajando impuestos y sin tocar el coste de la estructura administrativa del Estado, pues suena a mensaje electoral, ¿no? O a que es difícil de creer, algo habrá que hacer, o es vía impuestos o vía recortes. Pero bueno, vosotros que sois gente inteligente y preparada, por eso os lo pregunto, es decir, lo dice la vicepresidenta, lo dice el ministro de Economía, Luis de Guindos, en funciones. No lo dice Montoro. No, por eso, que seguramente será cierto, pero eso indicará que esa reducción del déficit vendrá por profundizar en reformas estructurales, ¿no? Y ellos dicen que por el crecimiento económico, pero ese crecimiento económico también parece que está en duda ahora. Está en duda. Yo creo que no, directamente no salen los números. No salen los números, es decir, tenemos que reconducir 9.000 millones en estos momentos. El coste de una bajada de un 2% supondría entre 4.500 y 5.000 millones que dejaríamos de ingresar vía IRPF. Un 2% de IRPF, 2 puntos el IRPF. Efectivamente. Con lo cual estamos hablando de 13.000 que irían en negativo contra el déficit. Y digo que además tampoco se ponen muy de acuerdo porque estamos en un año que prácticamente está echado, es decir, para cuando vengamos a tener gobierno, en el mejor de los casos que lo vayamos a tener, pues va a ser para allá, para el mes de octubre. Hoy mismo la OCDE preveía un 2,3 de crecimiento para el 2017 y el propio señor de Guindos dice que esto es solo posible, sí y solo sí crecemos por encima del 2,5%, con lo cual yo creo que en estos momentos ni Bruselas va a estar por la labor ni técnicamente parece muy factible, con lo cual esto es más fruto de una campaña electoral en la que estamos inmersos que de que esto se sustente, lo cual no quiere decir que yo no esté de acuerdo en que en un momento dado hay que plantear la bajada véase vía RPF, se pueden analizar, pero hay que bajar los impuestos. Pero hay que bajar los impuestos en el momento en el que hayamos sido capaces de consolidar el crecimiento, que de momento lo que marcan los indicadores es que estamos en una deceleración, y haber empezado a que la deuda porcentualmente que tenemos acumulada no sea tal. Hasta que eso no suceda, no va a ser factible, por más elecciones que haya. Y que no caiga la recaudación, ¿no, Antonio España? Porque hay que recordar que además cae la recaudación justo en este trimestre, en estos primeros 4 meses, después de que, en fin, el crecimiento económico haya seguido estando en torno al 3%, ¿no?
Sí, bueno, habrá que ver también cuánto de estacional es realmente. Yo no tengo las cifras en la cabeza ahora mismo. Cuánto de estacional es la recaudación y si esto al final termina por repuntar a lo largo del año en el acumulado, dependiendo de cuándo se realicen pues las campañas de la renta, las declaraciones de las empresas de IVA, del impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades ha caído sobre todo, ¿eh? Claro. En todo caso, yo creo que se puede y se debe hacer. Obviamente no de forma aislada. Hay que tocar bajar impuestos. Sí. Al final, la actividad económica depende, no diré evidentemente totalmente, pero en gran medida se ve muy afectada por los impuestos. Mañana hacemos una rebaja de todos los impuestos del 10% y ya veríamos cómo la actividad económica se impulsa y de una forma importante, no solamente por la vía del consumo, sino también por la vía del ahorro y por lo tanto de la inversión. O sea, el que bajando impuestos se reactiva la economía, yo creo que eso nadie lo duda. Con lo cual, ahí tenemos, y el primer driver, el primer factor que impulsa la recaudación es el crecimiento económico, con lo cual eso es una cadena, obviamente no se hace todo de manera simultánea, hay una cierta causalidad y un cierto lapso de tiempo, pero que reduciendo impuestos se estimula la economía, eso no hay mayor duda, y se estimula de una forma además mucho más sana, incluso más justa que utilizando el helicóptero de la inyección monetaria. Y estimulando la economía se recupera la recaudación. Obviamente, como eso tiene unos desplazamientos o unos lapsos temporales, pues hay que acompañarlo de otras medidas de reducción del gasto. 10.000 millones es lo que es la partida de presupuesto de subvenciones. Pues oiga, a ver si terminamos de una vez con la cultura de subvenciones de este país, ¿no? Y es una forma, claro, hay que tener voluntad política. Ahora bien, dicho lo cual, yo no me creo ya ni una sola promesa electoral de Mariano Rajoy de bajada de impuestos, porque ya sabemos lo que hizo la vez anterior. Ya. Quería preguntaros por otro asunto. En esta ocasión voy a empezar por Vicente Montañez, ya que viene de ahí de Valencia. Esta decisión de las autoridades de Valencia de impedir que las personas que estudien y se gradúen en las universidades privadas no pueden hacer prácticas en lo público, esto de llevar única y exclusivamente la ideología a los centros y a lo público, etcétera, ¿eso cómo lo estáis viviendo ahí en Valencia? Pues te puedes imaginar cómo lo estamos viviendo, ¿no? Es decir, bueno, esto forma parte de eso que algunos han llamado un gobierno a la valenciana, pues esto es lo que hemos visto en Cataluña. Compromís con el PSOE, y aunque no están en el Ejecutivo, pero sí que tienen el soporte para la investidura de Podemos, ¿no? Bueno, pues ni más ni menos que lo que han dicho es que los estudiantes de Ciencias de la Salud que no lo hayan cursado en una universidad pública, pues no podrán realizar las prácticas en la sanidad pública. Pero esto no es ni más ni menos que una de las medidas que se han tomado en el último mes y medio, orientadas claramente a fagocitar cualquier posibilidad de desarrollo privado que no pase por lo público. Porque otro claro ejemplo es el hecho de que, por ejemplo, se han suspendido todas las becas y ayudas a las universidades privadas. Es decir, que cualquier persona que quiera estudiar en una universidad privada, además de que supone un ahorro de unos 13.200 euros a las arcas públicas, pues además no va a ser becado. Pero no solamente eso, se ha reducido también en la enseñanza concertada el número de plazas este año, de tal forma que ya han echado los números que no va a entrar un solo niño en un solo colegio valenciano concertado, porque lo que han hecho es bajar de 35 alumnos por clase a 30, con lo cual pues es un colegio donde repiten más de 5, que parece que no es muy factible o no va a ser. Básicamente yo creo que lo has definido, Manuel, muy bien. Esto lo que se trata es utilizar la legislación vigente y utilizar las herramientas de las que disponen para intentar crear un estado de adoctrinamiento donde todo pase por lo público e ir tomando cada vez más control. Y si no demuestra, bien vale un botón, miremos lo que está sucediendo en Cataluña. Bueno, pues Valencia parece ser que lleva la misma traza. También os digo una cosa, la mentalidad valenciana no es esa, con lo cual yo creo que al final, tarde o temprano, más bien temprano que tarde, van a acabar saliendo. A ver, Luis, a mí, tú que, en fin, estás también en la universidad. Desde mi perspectiva de profesor universitario me parece un esperpento, porque, y además profesor universitario en la universidad pública, esto de segmentar
el acceso en función del origen donde haya sido la formación, me imagino que las plazas para esas residencias o para esas prácticas pues serán para los que más los merezcan, con independencia de que su formación haya sido en un centro público o en un centro privado. Primera idea. Dos, o segunda idea, me parece empobrecer, me parece limitar, me parece al contrario, la posibilidad de hacer prácticas en la esfera pública debería ser una alternativa que desde luego tenga una universidad privada, y además lo público enriquecerse de aquellos alumnos o de aquellos estudiantes que vengan de la universidad privada. O sea, esto es abandonar la selección del mejor o del más preparado por la selección del origen en función de donde te hayas preparado, lo cual me parece pues medidas que todavía ponen en una posición peor de la que está a la enseñanza universitaria española, que quizás es una de las causas que afectan al funcionamiento de la economía. En fin, por eso se podrían hacer programas monográficos sobre el tema. En fin, yo la verdad es que no he leído con detalle la noticia, pero no deja de sorprenderme porque, entre otras cosas, también es empobrecer la propia universidad pública. Entiendo que será recíproco, porque claro, si tú no puedes acceder desde la privada a lo público, pues me imagino que desde la pública tampoco podrás acceder a la privada, o sería coherente que en otras formaciones en la que lo público no es el mejor escenario en el que trabajar, como ocurre seguramente en la sanidad, porque estamos hablando de sanidad, vamos a formaciones jurídicas, vamos a formaciones económicas, vamos a prohibir las prácticas en centros privados a alumnos que provienen de la pública, cuando lo que hay que hacer es que la empresa privada participe en la universidad pública para enriquecerla. En fin, yo creo que es un despropósito muy grande. Hombre, en Navarra el gobierno de Uxue Barkos ya rompió el acuerdo en virtud del cual los trabajadores de la Universidad de Navarra podían ser atendidos con cargo a la Seguridad Social en la clínica universitaria. Y la ruptura de ese acuerdo pues se ha llevado efectivamente a problemas en atención y sobre todo a un mayor coste para los ciudadanos de ahí de Pamplona. Antonio. Rara vez ese tipo de decisiones no terminan en suponer un mayor coste para los ciudadanos, bien a corto o a largo plazo, como una ciudadanía pues mucho menor preparada y con una peor cualificación profesional. Pero esto no es más que una muestra del profundo rechazo que sienten estas formaciones populistas a todo lo que suponga que el ciudadano elija libremente sus servicios, sus servicios públicos o privados, y todo lo que suponga ponerles traba a esa libertad de elección y pues a ellos les va bien porque es que básicamente también supone un odio hacia todo lo que suene privado y a todo lo que suene pues oye al esfuerzo individual de cada cual. Ellos quieren igualdad, pero igualdad por abajo, igualdad en la miseria, que todos... Pero usted, la clase media que es necesaria en todos los países tendrá que tener la posibilidad de decidir si utiliza lo público o utiliza lo privado a la hora de la educación o de la formación, ¿no? Lo que nos debería preocupar es por potenciar la universidad pública en el sentido de mejorar su calidad, la preparación de su profesorado, de los alumnos que salen, por lo tanto los resultados, y que así la universidad pública sirva, como se ha entendido tradicionalmente desde esas posiciones políticas, como realmente un medio para escalar socialmente o acceder a determinadas posiciones. Cuando igualamos por abajo, o cuando renunciamos a que la enseñanza pública sea una enseñanza verdaderamente de calidad, que pueda competir con la privada, no a base de cercenar la privada y bloquear la privada y ahogarla, sino verdaderamente compitiendo y diciendo, oiga, es que lo mío es mejor y por lo tanto los puestos que hay en el mercado los va a coger mi alumnado y no el de la universidad privada. Cuando se renuncia a eso y se compite o se adoptan medidas pues imposibilitando a una de las vías para formarse a acceder a lo que puede acceder la otra, me parece un verdadero despropósito y desenfoque. No, además tengamos en cuenta que en estos momentos hay 23.800 alumnos en las universidades privadas en la Comunidad Valenciana. Es decir, no tendría capacidad en la universidad pública para acometer esas 23.800 plazas. Es decir, pensemos que además... Pero luego, discúlpame, Vicente, hay muchos chavales valencianos que están en otras universidades privadas que no están en la Comunidad de Madrid, de Valenciana, que pueden estar estudiando en Madrid, sí, por claro, ejemplo. Pero es que al final lo que estás abocando es a una exclusión a determinadas personas. Es decir, estás cercenando la capacidad de elección, y estamos hablando en universidades, es decir, de ciudadanos ya no estás hablando de la posibilidad de elección ni tan siquiera de los padres, estás hablando de los propios ciudadanos, en la medida en la que dices, bueno, ¿alguien de verdad se plantea estudiar
una carrera de medicina en una universidad privada cuando de todos es conocido que los mejores medios y los mejores lugares para hacer las prácticas son los hospitales públicos? Es decir, no tiene ningún sentido. Esto directamente es un golpe a la iniciativa privada en todas estas materias, y es una vez más exactamente igual que están haciendo con la enseñanza concertada, es quitar la posibilidad de elegir, es decir, van a pasar todos directamente por mis aulas donde voy a adoctrinar en la forma en la que tienen que pensar, desarrollar, etcétera, etcétera, y esto yo creo que en definitiva no es bueno para nadie, para los valencianos en primera instancia, pero desde luego estamos perdiendo una capacidad en cuanto a profesionales brutal por medidas políticas que yo creo que no tienen ningún sentido. ¿Eso pasa en algún país europeo, Antonio? Lo dudo. No creo que en estos países nórdicos a los que hacía referencia Pablo Iglesias no hace mucho tiempo, ahora ya se ha olvidado de ellos, pero bueno, es que Noruega, sobre los Finlandia... países nórdicos hay mucho de mitos. Seguramente si Pablo Iglesias visitara algunos países nórdicos se sorprendería de que en aquellos sitios pues no hay salarios mínimos interprofesionales, no hay indemnizaciones por despido, y se sorprendería de ver que no es el paraíso chavista que él considera. ¿Algo más que decir, Luis? No, porque de la universidad podríamos hablar y hablar, pero desgraciadamente es uno de los grandísimos problemas en nuestro país, que además ha sido objeto de diferentes reformas y contrarreformas una frente a la otra, y en vez de ser objeto de una política verdaderamente de Estado, pues es sistemáticamente modificada en un sentido o en otro. Cuando uno ve, pues hombre, otros países de corte anglosajón en los que las universidades tienen verdadera autonomía, capacidad de contratación, en el que, bien, no creo que, desgraciadamente, en la universidad pública, insisto, desde la perspectiva de quien trabaja en la universidad pública, deberíamos esperar a tener a los mejores profesores, a tener a los mejores alumnos y, por lo tanto, acceder a los mejores sitios a través de... Y no es así. Cuando se habla de la generación mejor formada, actualmente yo creo que es la generación que más posibilidades tiene, más títulos tiene oficiales, pero hay que ver la calidad de esos títulos y de esa formación y dónde se puede llegar luego con eso. Pero, Antonio, sí. Y un hecho sintomático también, es cierto, no tenemos ninguna universidad, es verdad que ni pública ni privada, entre las 100 primeras universidades del mundo, pero sin embargo si vamos a aquel sector de la educación, que es la educación, digamos, de posgrado, donde sí que no hay tanta injerencia pública en la configuración, nuestras escuelas de negocio, hablando en plata, sí que están en las primeras, siempre están en los primeros rankings mundiales, algunas también compitiendo cara a cara con universidades importantes norteamericanas, con lo cual ya te dice algo que allí donde realmente pues hay libertad y hay competencia, porque las escuelas de negocio compiten bastante entre sí, la forma de competir evidentemente no es bajando precios, es a través de la calidad y sobre todo de la calidad post salida del máster o del programa correspondiente a la hora de encontrar trabajo a sus alumnos, porque es donde se mide la calidad de una educación, de una formación, pues ahí compiten y ahí es donde se nota realmente pues por qué tenemos las mejores escuelas de negocio del mundo. Pues nada, aquí lo dejamos. No sin antes felicitar a Luis Cazorla por... La 11ª es, ¿no? Bueno, o vais ya por la... Ya van 11, ¿no? Lo que pasa es que ya sabes que estamos pensando en la número 12, en la 12. Estáis ya en la 12, Eso ¿no? es, estamos en... ¿La 11 ya la tenéis aquí en el museo? Sí, ya está instalada ahí, ya la podemos lucir. Tenemos una Copa Europa por cada una de las posiciones de un equipo de fútbol. Ahora vamos ya por los suplentes. Vale, ¿qué te iba a decir? Esta no se le cayó a Ramos, ¿no? No, esta la hemos cuidado bien y, en fin. Bueno. Fue costosa. Sí, costó mucho. Fue sufrida. El rival fue magnífico, fue muy sufrida y bueno, pues ojalá todas las temporadas se acaben así. Ya te dije hace tiempo que ojalá todas las temporadas fueran un año Copa Europa de fútbol, otra de baloncesto, otra de fútbol, vamos alternando. Entonces, que tenemos también aquí un trofeo interesante, la Liga, o es que ahora ya la Liga no... Importantísima también. Luego tenemos una Copa del del Rey, sí. Que también es interesante, y luego tenemos la Supercopa de España. Todo suma, pero ya sabes que la Champions es la Champions. Pero ¿lo vais a querer jugar o no? ¿O definitivamente os vais a dedicar única y exclusivamente a la Champions? Yo te contesto que con la distribución de títulos de este año me quedo todos los años. Sí. Bueno. Es la mía.
Enhorabuena, Luis, disfrútalo. Todo el Muchas tiempo gracias. que puedas. Gracias también, Vicente. Muy buenas noches. Hasta la Muy próxima buenas semana. noches. Gracias, Antonio España. Muy Un buenas verdadero noches, placer, muchas como gracias. siempre. Hasta la próxima semana. Quedan escasamente 3 minutos para llegar a las 10 de la noche, a las 9 en la Comunidad Canaria. Enseguida cerramos aquí en Visión Global, la principal bolsa del mundo, que hoy viene pues tal y como ha abierto, es decir, prácticamente planos los principales indicadores.